Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase del 5 de junio del 2023. Sí, señor Candel, puede quedarse. Es su clase de botánica y vamos a continuar con lo que hemos estado revisando en el libro de Auderson, ¿no? Los tejidos y ahora, por supuesto, nos toca revisar en el caso del tallo, ¿no? En el caso del tallo, ya nosotros habíamos hablado sobre el parénquima, colénquima y la esclerénquima, que en realidad son células que pertenecen al tejido fundamental. Entonces, ahora nosotros vamos a hablar sobre el tejido vascular. El tejido vascular de las plantas. Entonces, dentro del tejido vascular, nosotros tenemos, y voy a aumentar, tenemos dos especies de corredores de transportación, por así llamarlo, ¿no? Para poder explicar mejor esta idea. Y entonces estos corredores o estos sistemas tubulares se encuentran en el tallo, a lo largo del tallo. No con esto quiere decir que en las ramas no estén también estos sistemas de transportación tubular. Sí los hay. De hecho, son sistemas que transportan a toda la planta hasta las raíces. Entonces, el tejido vascular de las plantas está compuesto por dos tejidos, el xilema y el floema. Entonces, el xilema, a su vez, tiene dos tipos de células conductoras. Están las traqueidas y están los elementos del vaso. El xilema. Entonces, el xilema transporta agua y minerales. Y el agua y los minerales viajan en una dirección, ¿no? Van desde las raíces hasta las hojas. No sé qué les pasa a ellos que... Entonces, el xilema normalmente tiende a tener, como mencioné, dos tipos de células, ¿no? Las traqueidas y los elementos del vaso. Y en este caso, estos dos tipos de células tienen paredes gruesas. Y por supuesto, con el paso de los años de las plantas, hay también cambios en el aspecto como tal del xilema. Entonces, esto que ustedes están viendo acá en pantalla, que es la figura 43.4, es lo correspondiente al xilema. El floema, por otra parte, en cambio, son unas especies de tubos con cribas. Y miren ustedes la diferencia y por eso es importante hacer esta contrastación. El floema le llama sistema de cribas a esa especie como de sedazo que se encuentra en los tramos del floema. Y miren que en la parte izquierda tienen una visión de
un corte que se hizo o que se hace al sistema tubular del floema. Esto un poco nos recuerda inclusive hasta el aspecto de la caña de azúcar, ¿no? Van por tramos separados. Obviamente, estos sistemas no son apuradamente, tienen diámetros en ocasiones hasta de milímetros, ¿no? Porque este tipo de sistema de transportación de agua y transporte y minerales hay en todas las plantas. Entonces, por un momento, piense en una planta de orégano, por ejemplo. Y usted ve que la planta de orégano tiene un tallo finito, ¿no? Entonces, imagínense, este sistema tubular en realidad es una cuestión milimétrica, menos de 1 milímetro, ¿no? En muchas ocasiones, dependiendo obviamente de las plantas, ¿no? Hay, están, en el caso de los árboles coníferos, los maderables, son árboles con tallos gruesos, desde sus inicios, de hecho. Entonces, obviamente, este sistema tubular ya no es un sistema tubular milimétrico, ya es una cuestión más considerable. Aquí lo importante es analizar cuáles son las estructuras. Entonces, el xilema, volviendo al xilema, el xilema lo que hace es transportar agua y minerales. Y ustedes ven que en el xilema los tubos, los sistemas tubulares, tienen unas especies de orificios y además tienen concavidades en su interior. Entonces, a esas concavidades se llama las traqueidas, son traqueidas. Y son puntos o perforaciones pequeñas, son puntos porosos. Y esos puntos porosos están ubicados en las paredes celulares. De manera que por ahí el agua y los minerales pueden viajar, viajan de las raíces hasta toda la planta, ¿no? En cambio, los elementos del vaso, en cambio, ellos tienen formaciones justamente llamados vasos, ¿no? Y están en los extremos. Estas paredes celulares normalmente se conectan con orificios mucho más grandes. Entonces, este sistema es el caso del xilema. El floema, en cambio, tiene la función de transportar carbohidratos, aminoácidos y hormonas, ¿no? Esta es la diferencia. Un carbohidrato y un aminoácido no es un mineral. No es un mineral. Entonces, el xilema transporta agua y mineral. El floema no. El floema, en cambio, transporta carbohidratos, aminoácidos y hormonas. Entonces, en el floema, nosotros también tenemos dos tipos de células. Tenemos el tubo criboso, que es justamente estas especies de separaciones de placas con orificios. Se les llaman cribas porque se parecen justamente a las cernideras, ¿no? Y, y el objetivo de estas placas cribosas es justamente ir reteniendo, ¿no? Cierto tipo de elementos. De manera que
Ahí tenemos los elementos del tubo criboso y tenemos otro tipo de células que le llaman las acompañantes. Entonces, en los tubos cribosos, como le mencionaba, son especies de capas delgadas, celulares, y a ellos les recubre una membrana plasmática. Por otro lado, en cambio, las células acompañantes son más pequeñitas y ellas están conectadas al tubo criboso. Y están conectadas estas células justamente a través de los plasmodesmos. Nuevamente, tanto el xilema como el floema tienen fibras. Y como tienen fibras, el tipo de célula que le acompaña a este sistema fibroso son los esclerénquimos. Si nosotros recordamos la clase anterior, la esclerénquima es la que le ayuda a dar la robustez a la planta. Noten ustedes aquí en la figura del poema, allí tenemos una imagen, eso sí, es la imagen de color lila, es la ampliación de una visualización en microscopio. Entonces, la placa cribosa, que es la placa grande donde están los orificios, va junto a las células acompañantes y se encuentran unidos en los extremos. Estos elementos del tubo criboso están unidos y justamente forman el sistema, todo el sistema conductor. Y ustedes pueden apreciar que hay poros grandes y estos poros grandes están también revestidos de membrana. Y justamente es para que permita el flujo de los líquidos. También en esta figura se menciona al citoplasma y los organelos de la célula acompañante. ¿Cuál es la observación en realidad de la constitución de estos sistemas tubulares de transporte? Entonces, mientras el sistema del xilema no tiene esas placas cribosas, pero sin embargo, observemos por un momento en que el xilema, todo el sistema tubular tiene en realidad porosidades, todo el sistema. Y esas concavidades que ustedes ven no son impermeables, ¿no? A través de ellas es que pasa el agua y pasa el mineral. También se convierten en una especie como de retenedor de elementos gruesos. Es mucho más obvio estas porosidades en la placa cribosa. Allí ustedes encuentran las de mayor tamaño. Hay también unas razones simples. El procesamiento de enzimas son reacciones o se generan por reacciones químicas importantes a partir de la fotosíntesis, ¿no? Y usted se recordará que el floema tiene como función justamente ayudar con el paso de las enzimas, de los aminoácidos. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Hasta aquí.
Como no hay preguntas, yo voy a hacer las preguntas. Germania Guadamur, ¿cuántos sistemas de transporte tienen las plantas? Germania Guadamur. Germania Guadamur, conteste, por favor. Ha dejado abandonada la conexión. Yo, señores, nuevamente, yo voy a anotar porque no es correcto dejar abandonada la conexión. Carlos Hidrobo. Carlos Hidrobo. Les agradezco mucho a los que están alzando su manito. Lo que pasa es que yo necesito monitorear a 47 almas que tienen conexión. Carlos Hidrobo. También ha dejado botada la conexión. Yo, señores, voy anotando quién no se reporta y simplemente voy a empezarle a bajar los puntos. Eso es todo lo que puede suceder. Doménica Mantuano. La compañera sí está conectada, pero está teniendo problemas con el audio. ¿Quién? La compañera Mantuano. ¿Y por qué no contesta aunque sea con el chat? Ah, se da cuenta, ahí ya se reportó Carlos Hidrobo, que va en el bus y que no escucha nada. Eso es otra cosa. Mariela Maxi Bajaña. Mariela Maxi Bajaña. Mariela Maxi Bajaña. ¿Cuántos tipos de sistemas tubulares de transportación tiene la planta? ¿Y cómo se llaman? Puede escribirlo, eso no importa. Valentina Claro Bosa. Valentina Claro Bosa. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuántos tipos de sistemas tubulares de transportación tiene la planta? Oh, Clara Pachay. Clara Pachay. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos sistemas de transportación tubular tiene la planta? Y dos, que son las tranquilas y las concavidades, esas. Bueno, sí y no, porque ellos pertenecen a un tipo de tejido. A ver, ayúdele, Yanela Palacio. Sería el xilema y floema, ¿no? Correcto, así es. Esos dos tipos de sistemas tubulares de transportación. Entonces, por ejemplo, en el xilema, que hay dos tipos de células, al igual que el floema. ¿Cuáles son los dos tipos de células? Ahí sí, ayúdenos Amanda Kinder. Existen dos, que es las traquídeas y los elementos del vaso. Correcto, así es. Hay dos tipos de células, elementos, acuérdense, elementos del vaso y las traqueidas. Entonces, las traqueidas, ¿qué apariencia tienen? Ahí ayúdenos Odalis Peñafiel.
Odalis Peñafiel. Dice que son unicelulares y muy alargadas. Correcto. ¿Y qué pasa en las paredes de ellos? Que son numerosas. Pero además, recuerde, hay porosidades. Hay porosidades y hay concavidad. Ya, gracias. ¿Qué pasa con los elementos del vaso? ¿Dónde se encuentran los elementos del vaso? Alexandra Rivas. Alexandra Buenas Rivas. noches, Miss. Los elementos del vaso son los que tienen el diámetro más grande que las traqueidas y ellos se encuentran, bueno, ellos están unidos en sus extremos. En los extremos, correcto, así es. Ellos están unidos en los extremos. Ahora, ¿y qué transporta el xilema? Ayúdenos con eso. Melanie Silva. Melanie Silva. Agua y minerales, Marta. Agua y minerales, gracias. Vámonos al floema. ¿Qué transporta el floema? Aranza. Aranza, ¿qué transporta el floema? Señorita Aranza, por favor, abre el audio. Ha dejado abandonada Aranza esa cuestión. Jocelyn Toala. Sí, master. Ya el problema transporta carbohidratos y otras moléculas orgánicas a todo el cuerpo de la planta. Ya, ¿y qué más transporta? Carolyn Torres. Miss, al igual que el xilema también transporta agua. No. Agua. Esto es que me diga qué transporta el floema. Estamos en floema y el xilema quedó atrás. Sí. Agua y proteínas. Vea eso. Neuro- Ayúdele, Darín Serazo. Transporta carbohidratos, aminoácidos y las hormonas. Eso, correcto. Carbohidratos, aminoácidos y hormonas. Yo dije hormonas. Sí, don Braulio, pero vuelvo a repetirle, yo necesito monitorear a las 45 personas. O sea, puede ser que un día justo usted, en cambio, abandone la comisión y sea pescado, ¿no? Como sucedió creo que la semana anterior. No abandoné. Lo que pasa es que la señal de internet se me congeló el Zoom. Bueno, en todo caso hay que estar atentos, porque la meta es monitorear que las personas estén activas en la clase, ¿no? Bien. Disculpe que la moleste. ¿Usted cree que me puede aceptar que voy a entrar de otro dispositivo, por favor? Melanie Baco. Bien, entonces, cuántos tipos de células tiene el flujo? Y voy a pedirle a Diego Valladares que nos diga. Dígame, máster. ¿Cuántas células tiene el floema? ¿Cómo? ¿Qué problema? El floema, señor Valladares, ¿cuántas células tiene? El fiolema. Ayúdele, por favor, Alessandro. Tiene dos tipos, Miss, Alessandro de Borbón. células. Ya, gracias, María Fernanda. Ayúdele, Alessandro Borbón. Son dos tipos de células, los elementos del tubo A ver, un criboso. momentito, por favor. A ver, Alessandro está hablando.
Ya, a ver, tiene dos tipos de células, que son los elementos del tubo criboso y las células acompañantes. Eso, vea, es fácil de recordar. Acuérdense que el floema se parece a la caña de azúcar. E imagínense por un momento, cuando ustedes cortan los segmentos de la caña de azúcar, por dentro ustedes ven como una especie de placa que los une. Entonces eso recuerden que es la semejanza a la figura que hemos revisado y que ahí está la placa activosa. Y por supuesto, hay que unir esos segmentos. Ahí viene el tema de las células acompañantes. Pero además de eso, recuerden que las células acompañantes también tienen una importante función. ¿Con qué están asociadas esas células acompañantes? Y ahí sí, ayúdenle Diana Morales. Diana Morales, Sí, máster, aquí estoy. ¿con qué están relacionadas las células acompañantes? A ver, incluye los elementos del tubo fibroso y células acompañantes. Ajá. ¿Las células acompañantes con qué están relacionadas? Con placas cribosas. Ya sabemos que son acompañantes porque van junto a la placa activosa, pero ¿con qué están asociados? ¿Con qué? A ver, ayúdenle. Génesis Juan Cayo. Están estrechamente asociadas a los elementos conductores del floema. ¿Y qué más hacen? Ayúdenle. ¿Cuál otro? A ver, ayúdenle a Adriana Treviño porque nadie parece. Comanda la actividad de las células cribosas. Sí, así es. Pero más allá de eso, recuerden que si estamos hablando de las enzimas, entonces significa que estas enzimas están asociadas justamente con la cadena genética. Y la cadena genética tiene que ver con aquellos elementos que le proporcionan la energía a la planta. En este caso, con el ATP, que es el adenosín trifosfato. Y las proteínas como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque está asociado el tema de transporte de enzimas. Entonces las enzimas tienen la función de trabajar siempre las proteínas. Por favor, ¿pueden prender las cámaras para hacer la foto del curso? O quiero avanzar un poco más, pero quiero dejar tomada esa foto. Prendan las cámaras, por favor. Hay 47 personas: Diego Valladares, Odalis Banchón, Borgó Rodríguez, Alessandro, Cabrera Cuello, Camil Campoverde, Corrales Rivera, Ani Cortés, Hugo Espinosa, Diana Morales, Diego Antigua, María Duarte, Darix Serazo, Gaibor Anchundia, Genesis Juancayo, Darix Serazo, Gaibor Anchundia, Genesis Juancayo, Grijalba Jan Zapanta, Guadalupe Suárez. Está entrando Jonathan España, Gutiérrez, pero ya estamos al final de la clase. Génesis Huancayo, Grijalba Zapata, Guadalupe Suárez, Guadalupe Arteaga, Erobo Ochoa, López Rivas, López Ricardo, Mantuano León, María González. La señorita María González entró también casi al final. Yo, la siguiente, ya faltando 15 minutos para terminar la clase, no le voy a dar paso.
Maxi Bajaña, Muñoz Mendoza, Odalis Peña, Pachay Peña, Palacios Aguayo, Quinde Macías, Rivas Núñez, Rodríguez Pinarbote, Luis Ati, Sabando Moreira, Silva Toala, Soledad Patapia, Toala Plúa, Torres Aldaz, Triviño Salazar, Paco Olvera, Valentina Claro, Velázquez Bogotó, Félix Dávila, Veloz Arriaga, Yaritza Bajaña, Zapata Vera, Zúñiga García y Navarrete Briones. Máster, no tenemos tarea, ¿verdad? Y no he terminado la clase. Ok, máster, hasta No mañana. he terminado la clase, no he dicho nada. Oye, que son los máximos. Son los máximos. Es abandonada la conexión. Y luego me dice que no tienen tarea. Bien, entonces regresemos a lo del libro, ¿no? Entonces ahora vamos a avanzar. No quiero ya avanzar un poco más en esto con la estructura de las hojas. Entonces la estructura de las hojas normalmente tiene que ver con el intercambio de agua y de gases, ¿no? En este caso del dióxido de carbono. Y por supuesto, las raíces lo que hacen es absorber del suelo y lo que absorben es transportado por todo el tejido fibroso que nosotros hemos estado. Mire, el Mirka León recién cuando ya. Señorita Mirka León, la he dejado entrar, pero ya he tomado la asistencia y hemos hecho la puesta del curso. Lo mismo Ana Alvarado Gado. Ya vamos a culminar la clase. Señorita Mirka León, ya tomamos la asistencia por si acaso. Y ya estamos a 5 minutos de terminar la clase. Yo estoy solamente completando unas ideas con respecto a las estructuras de las hojas.
Sí, máster, sino que tuve bastantes problemas. Yo entraba y salía, entonces tuve así, ya Bueno, sé que tuve. ya le digo, se advirtió eso desde el inicio. Bien, entonces, voy a ir de una vez al gráfico, ¿no? Y miren este modelo o este corte transversal de la hoja, donde se puede apreciar primero la epidermis como tal, el tejido epidérmico de la planta en las hojas. Y eso que ustedes ven como colchón en la parte superior e inferior es justamente la epidermis. Y por debajo de la epidermis está la cutícula. Siempre hablamos de la cutícula nosotros. Y abajo está la epidermis superior. Entonces, toda la parte de arriba es conocida como epidermis superior y el reverso es la epidermis inferior. Entre esas dos epidermis, nuevamente, estas son vistas agrandadas en función de observaciones de cortes transversales hechos a hojas de planta. De ahí procede este tipo de dibujos. Y lo hacen magnificado para que ustedes y todos los que estamos revisando estos materiales de botánica, nos percatemos que hay células que tienen funciones específicas y que hay todo un conjunto de capas o de células que, por ejemplo, en el caso de la hoja se le llama el mesófilo. Y estas células forman una especie de empalizada, que son esas especies de gotas verdes que ustedes ven ahí, ¿no? Y esas capas empalizadas están, si se quiere decir, rodeadas de la capa esponjosa. Y la capa esponjosa, a su vez, protege al sistema tubular fibroso, que es el xilema y el floema. Y ustedes están viendo en pantalla, por ejemplo, esa especie de tubo color naranja, ¿no? Voy a ampliarles el... Entonces, en esta especie de tubo naranja, ahí se encuentra el xilema y el floema. Los sistemas tubulares que vimos hace unos pocos minutos atrás. Y están a su vez protegidos por la capa esponjosa. Entonces, en estas capas celulares empalizadas encontramos los cloroplastos. Los cloroplastos, que son células que le dan el color verde a la planta, ¿no? Donde se encuentra la clorofila. Como les decía hace varias clases atrás, en el reverso de la hoja, yo tengo unas especies de aberturas. Estas aberturas no son otra cosa sino los estomas que contienen las células oclusivas. Entonces, la función de ellos normalmente es que detectan la luz solar y se abren. Cuando ya no hay luz solar, simplemente se cierran. ¿Por qué se abren? Se abren porque tienen que ejecutar la... No sé quién tiene abierto el audio, por favor, apague el audio. Entonces se cierran estas estomas.
Entonces, con esta explicación, vamos a mencionar que en la parte de arriba de la parte ancha, y esa parte ancha que está conectada con el tallo, se le llama el peciolo. Y a la parte ancha y plana de la hoja se le llama el limbo. La parte ancha es toda la superficie anversa de la hoja, ¿no? De la planta. Este es el limbo. Y esa especie de conexión pequeña es el peciolo, que lo conecta la hoja con el tallo. Entonces, normalmente las hojas buscan la exposición al sol. Esa es la naturaleza de ellas, ¿no? Además, las hojas normalmente, ya les había mencionado, ¿no? Se encargan del movimiento de los gases como tal. Y la epidermis ejecuta esta función. Entonces, en la epidermis, ya nosotros hemos estado explicando en la figura, tenemos dos tipos de recubrimiento, la epidermis superior y la epidermis inferior. Y las estomas justamente están ubicadas en la parte, estos poros están ubicados en la parte de abajo. Y las estomas también cumplen un papel importante con respecto al vapor de agua, porque permiten que ese vapor de agua salga en la mañana, lo que se le conoce como el rocío matinal. Las células, en cambio, ofensivas, que tienen el cloroplasto, ayudan a realizar la fotosíntesis. Y por supuesto, forman parte del sistema de adaptación de la planta. Esto nos lleva mucho a pensar en el impacto que nosotros generamos a una planta, por ejemplo, cuando echamos tierra sobre ella. ¿Por qué me refiero a este punto? Cuando echamos tierra sobre las plantas, lo que hacemos es tapar las estomas o generarle un impacto a las células oclusivas de la planta, de la hoja. Hay personas, en cambio, que las tienen dentro de oficina o de casa y justo cerca de la planta rocían insecticida, por ejemplo. Entonces es necesario tomar también la parte de conciencia con respecto a los elementos que la conforman y las funciones de sus elementos, para no generarle un impacto con respecto a la condición ambiental para el desarrollo óptimo de las plantas. En lo posible, buscar evitar este tipo de prejuicios al sistema de la vegetación, ¿no? Incluyendo las plantas domésticas. Bien, vamos a dejar hasta acá la clase. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos mañana. Mis buenas noches, no se olvide la petición que le hice, Ya. por favor. Y Bueno, mi compañera Baco, hace poquito Zoom la sacó de la clase, no sé si la podría admitir. Ya, hasta aquí cerramos la conexión. Por favor, puede conectarse. El señor Candel tiene algo importante que comunicar.